Hola, bienvenida, bienvenido a este megacurso de Python. Le habla José Cordero. En esta clase vamos a continuar con el tema de funciones y vamos a resolver un ejercicio muy interesante. Vamos a empezar a elevar ya el nivel de complejidad de los algoritmos y por lo tanto de los programas que hemos venido realizando. El ejercicio, como ustedes ven en pantalla, se trata de hacer un programa que me genere una matriz mágica. Este es un ejercicio que solíamos colocar allá en los primeros semestres de ingeniería cuando dábamos clases de programación y vaya que ponía a pensar a los alumnos. Pues bien, entonces veamos de qué se trata una matriz mágica. Dice acá que la matriz mágica es un tipo de matriz cuadrada impar. Cuando decimos cuadrada es que debe tener las mismas dimensiones, es decir, 3×3, 5×5, 7×7 y tiene que ser impar, en la cual la suma de sus elementos en cualquier dirección siempre va a dar el mismo valor. Observemos esta, la más chica. Si ustedes suman los elementos en cualquier dirección, aquí 8 más 1, 9 más 6, 15. Si yo bajo 6 y 7, 13 y 2, 15. Si me voy a la izquierda, 2 y 9, 11 y 4, 15. Si subo, 4 y 3, 7 y 8, 15. Si bajo por la diagonal, 8 y 5, 13 y 2, 15. Si me regreso por la diagonal secundaria, 6 y 5, 11 y 4, 15. Por donde ustedes la sumen, les da el mismo valor, como dice ahí. Y en una matriz 5×5, bueno, aquí está, y todo el tiempo va a dar 65. Estos numeritos blancos que ustedes están viendo acá es porque, aunque en matemática la matriz sea 5×5 o 3×3, recuerden que en Python tenemos que comenzar desde 0, entonces ya no será 5×5, sino será 4×4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Bien, entonces, de buenas a primeras, vaya, ¿cómo lo resuelvo? Les voy a contar aquí brevemente cómo se resuelve. Mire, uno parte siempre de la primera fila. Voy a hacerlo con el ejercicio más pequeño. Uno parte siempre de la primera fila. La primera fila es esta, la 0. Y parte de la mitad de esa primera fila. Por eso es que tiene que ser matriz impar para que tenga mitad. Se inicia así. Se toma la primera fila, es decir, la fila 0, y se toma la mitad de esa primera fila. En este caso, donde yo tengo el círculo azul, ¿verdad? O si venimos a esta matriz, sería aquí, esta sería la mitad. Por eso es que tiene que ser impar, para que tenga mitad. Es decir, que por este lado quede la misma cantidad de celdas y para el otro lado la misma cantidad de celdas. Y esta sería la mitad. En una matriz cuadrada par no hay mitad. Ok. ¿Y cómo se obtiene la mitad? Vayamos aquí con este ejercicio mejor. ¿Cómo se obtiene la mitad? Pues se toma el valor de la columna, que a nivel matemático sería 5, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 celdas. 5 entre 2, ¿verdad? Eso da 2,5, pero yo tomo solo la parte entera. Así es como calculo la mitad de la primera fila. Sabemos que la primera fila es la 0, pero a nivel de columna es fácil. No se toma el 4, se toma el 5, es decir, la cantidad física como tal de columnas se divide entre 2, pero se toma la parte entera. Porque 5 entre 2 da 2,5 y no me interesa ese 0,5, me interesa el 2. Para mis cálculos orientados a programarla en Python, en el cual la primera columna es la 0. Bien, en concreto, para llegar a la mitad de la primera fila, la fila es la 0, no hay problema. La mitad es el número de columnas físicas dividido entre 2, pero tomando la parte entera. Ahí colocamos el primer valor. Y siempre, para resolver este ejercicio, siempre hay que buscar la celda que esté en la posición diagonal superior derecha. Diagonal, es decir, que de aquí yo tendría que pasar acá. ¿Y cómo subo yo de esta fila a esta que está por encima? Yo tendría que restarle 1. 0 al restarle 1 me da -1. Como me salí del rango de las filas, porque fila -1 no hay, ese es el primer caso. Cuando se sale a nivel de fila, pero todavía estamos dentro de una columna válida, entonces nos bajamos hasta la última posición.
y ahí colocamos el siguiente valor. De vuelta, buscamos siempre la diagonal superior derecha inmediata, eso sí, tiene que ser la más inmediata. ¿Cómo hacemos? Le restamos 1 a la fila, le sumamos 1 a la columna y quedamos aquí. Y ahí colocamos el valor número 3. Seguimos buscando la diagonal superior derecha, pero nos salimos a nivel de columna. Nos salimos a nivel de columna, pero no nos salimos a nivel de fila porque todavía estamos dentro de una fila válida. En ese caso, que sería el segundo caso, cuando desbordó la columna pero no ha desbordado las filas, nos vamos a la primera columna y ahí colocamos el 4. Subimos y ahí colocamos el 5. Subimos y está ocupado. Ese es el tercer caso. ¿Qué pasa cuando pasamos a una celda y está ocupada? Pues tenemos que colocar el siguiente valor, el que venía, que era el 6, debajo del lugar de donde partimos. Si yo partí de aquí y ahora estoy acá, tengo que colocarlo debajo del lugar del cual partí. Bien, ¿y cómo lo logro? Eso es muy fácil. Mire, si yo estoy en esta fila, yo tengo que sumarle 1 y 2 filas y retroceder una columna. Es decir, a esta posición le sumo 2 filas y ya estoy sobre esta fila, ¿verdad? Y a la columna le resto 1 y así es como caigo aquí y ahí coloco el 6. Sigo con el 7, sigo con el 8, desbordó la fila de nuevo, bajo por la misma columna, es decir, en ese caso cuando se desborda la fila, se mantiene la misma columna y buscamos la última posición, es decir, la última fila. Y ahí coloco el 9. Me voy a la diagonal superior derecha, se salió, me vengo para acá, 10. Voy para arriba, está ocupado, 11, 12, 13, 14, 15. Este es el cuarto caso y estoy aquí, mire, donde ustedes están viendo el puntero. Aquí se salió tanto a nivel de filas como a nivel de columnas. Ese caso particular, el 4, se comporta de manera idéntica al caso en el cual está ocupado. ¿Se acuerdan ustedes aquí en el caso del 5? Cuando vino para acá estaba ocupado, entonces dijimos que bajábamos 2 filas, retrocedíamos una columna. Igual es aquí, le sumamos 1 y 2 filas y retrocedemos una columna. Y por eso el 16 queda aquí. Nos vamos a la diagonal superior derecha, se salió pero solo a nivel de columna, se viene para acá. Buscamos la diagonal superior derecha, se salió pero ahora solo a nivel de fila, bajamos hasta la última. 19, 20, ocupado, debajo, 21, 22, se salió a la derecha, me vengo para acá, 23, 24, sube, se salió a nivel de filas, bajo por ahí hasta la última fila. Cuando ustedes lo hagan a mano, para practicar, una forma de darse cuenta si la matriz quedó bien es que siempre el valor mínimo y el máximo van a estar en la misma columna, en la del medio, pero en posiciones opuestas. Es decir, si yo arranqué de aquí con el 1, termino cerrando aquí con el 25. Igual aquí, mira, arranco con el 1 y como es una matriz 3x3, se van a generar 9 elementos. Aquí como era una matriz 5x5, se generaron 25 elementos. Ok. Entonces, dijimos que son 4 casos. Primer caso, el orden no importa. Primer caso, cuando se desborda la fila, pero todavía estamos dentro de una columna válida. Ahí nos bajamos hasta la última fila. Segundo caso era cuando estaba ocupado. Entonces, le sumamos 2 a la fila y retrocedemos una columna. Ese es el segundo caso. El tercer caso era cuando se salía aquí a la esquina, es decir, desbordó tanto las filas como las columnas y decíamos que ese caso se comportaba igual al caso en el cual estaba ocupado. Es decir, si yo estoy aquí, le sumo 1, le sumo 2 y me regreso 1. Y el último caso, estoy diciendo que el orden no importa, el orden de los casos problemáticos, vamos a llamarlo, no importa. Era que 16 saltó para acá, desbordó la columna, pero todavía estamos dentro de una fila válida. Entonces nos veníamos hacia la primera columna, es decir, la 0 de la misma fila en la cual estábamos. Esto es dicho en palabras, esto es dicho en el pizarrón. Ahora vamos a hacer el análisis ya orientándonos hacia la programación. ¿Cómo se haría y cómo deberían hacerlo ustedes? Primero voy a hacer el análisis. El análisis siempre se hace así, escrito, muchachos. Escrito. Después es que pasamos
al pseudocódigo, donde ya se nos parece más al programa como tal, pero el análisis es un pequeño bosquejo de cuáles son las situaciones. Entonces, mire, se trata algo muy importante. ¿Cómo saber si si una celda estaba vacía o no? Pues fácil. Una forma es llenar la matriz de ceros. Antes de empezar el proceso, yo lleno la matriz de ceros y pregunto si el número que está ahí es distinto de un cero, como el caso del 5, venía para acá. Como el número que está ahí es distinto de 0, quiere decir que es un número ya de la serie, de esta serie mágica, por llamarla de alguna manera. En cambio, mientras hayan ceros, quiere decir que está vacío. Esa pudiera ser una forma. Bien, entonces llenamos la matriz de ceros, iniciamos los subíndices. Para trabajar las matrices se necesitan 2 subíndices, fila y columna, donde la fila va a ser aquí, a nivel del análisis. Inicializamos los subíndices en la mitad de la primera fila. Así de sencillo, en la mitad de la primera fila. Aquí está la matriz llena de ceros, indicando que está vacía. Y ahora, vamos a repetir mientras haya celdas vacías. ¿Sí? Vamos llenando como acá en el lado derecho, y cuando ya hayamos llenado todo, el mientras se acaba. Si yo vuelvo, ¿cuántos números se generan en una matriz 3×3? 9. ¿Cuántos números se generan en una matriz 5×5? 25. Eso me dice a mí que si yo con un contador voy contando cada número que voy generando, cuando llegue al máximo, que es el producto de filas por columna, es decir, 5×5 o 3×3, hasta ahí. Se guarda el último valor, sea 9 o sea 25, y ya, chao, se acabó. Y dentro del mientras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en cada vuelta del mientras tendremos que guardar el valor. Siempre debemos buscar la posición inmediata superior derecha. Me devuelvo aquí. Vayamos al caso del 5. ¿Cómo busco siempre la diagonal superior derecha inmediata? Mire, a la fila se le resta 1 para que suba a esta, y a la columna se le suma 1. Es muy sencillo. Para buscar siempre la posición inmediata superior derecha, le restamos 1 a la fila y le sumamos 1 a la columna. Así de sencillo es. Y luego se pueden dar 4 situaciones críticas o problemáticas, decía yo. 1 es que está ocupado. ¿Qué pasa cuando esté ocupado? En ese caso se le suma 2 a las filas, ¿verdad? Como en el caso del 3. Venía para acá y está ocupado, entonces se le suma 2 a la fila y retrocede 1 a la columna, y ahí quedamos, aquí donde está el 4. El segundo caso es que se desbordó la fila, como en el caso del 1 que pasó para acá. Se desbordó la fila, pero no se desbordó la columna. Entonces bajamos hasta la última fila. Se desbordó la fila, pero no la columna. Entonces nos movemos hasta la última fila de la misma columna. Es decir, mantenemos la columna y a la variable le asignamos el valor máximo de filas que tiene la matriz. Esa es la forma de moverme hasta la última fila. Bien. Tercer caso. Se desbordó la columna pero no la fila. Recuerdan el caso del 7. Viene para acá y ahora se desbordó la columna pero sigo dentro de una fila válida. En ese caso me devuelvo hasta la primera columna de esa misma fila. Es decir, nos movemos a la primera columna de esa misma fila. Y el cuarto y último caso problemático es cuando se desbordan las dos. Se comporta o procedemos como en el caso 1. Es decir, bajamos 2 filas, retrocedemos una columna. Bien, esto es así en palabras. Esto es lo que se llama el análisis. Cuando uno lo tiene claro, ya puede pasar al algoritmo, que yo lo hago en pseudocódigo. Bien, entonces en pseudocódigo, mire, el contador de elementos arranca en 0 porque como no hemos todavía ni siquiera generado el primer número, el 1, está en 0. ¿Cómo sabemos que es la primera fila? La fila es 0. ¿Cómo sabemos que es la mitad? Pues del número de columnas que tengamos lo vamos a dividir con este operador entre 2 y eso me va a dar la mitad justamente. Y la condición del mientras es muy sencillo. Mientras el contador sea menor, ojo, menor estrictamente, al producto del total de filas por el total de columnas, que por ejemplo en una matriz 5×5 sería 5×5, 25. ¿Y por qué yo pongo menor? Para que llegue a 24 y entre. Y el contador se incrementa en 1, 24 más 1, 25. Y lo coloca donde tenga que colocarlo. Cuando suba, el contador ya vale 25. Es menor que 25, que de este lado el producto da 25. 25 no es menor que 25. Quiere decir que ya colocó el último. Se sale.
En los casos anteriores, entonces, como el contador valía 0, cada vez que vaya a empezar el proceso dentro del mientras, una nueva vuelta, un nuevo ciclo, hay que sumarle 1. 0, por lo tanto, más 1 vale 1. Y esta instrucción dice, tome ese contador y póngalo en la matriz. Mire, aquí ya puso el 1, este que está dentro del círculo azul. ¿Y cómo buscamos la diagonal superior derecha inmediata? Le restamos 1 a la fila y le sumamos 1 a la columna. Y vienen los 4 casos problemáticos. Si la matriz es distinto de 0, quiere decir que ahí lo que hay es un número ya de la serie. Entonces, baje 2 filas, regrese una columna, como en el caso del 3. Pasó para acá, está ocupado, entonces súmele 2 a la fila y regrese una columna. Primer caso, está listo. Pero ¿qué pasa si no era ese caso? Si era el caso en que se salió de la fila, pero la columna todavía está dentro del número de columnas, porque es menor o igual. En el caso del 1, se salió y estamos dentro de una columna válida, váyase a la última. ¿Cómo se hace eso? Al índice fila, asígnele número de filas. Número de filas, pero ya en Python, ¿no? O sea, el valor 0, 1, 2. Segundo caso, no era ese. Vamos con el tercero. ¿Qué pasa si ahora es la columna la que es mayor del número de columnas, pero todavía las filas son mayores o iguales a 0? Mire, la fila nunca va a desbordar por acá por abajo, porque siempre buscamos en la diagonal superior derecha, hacia arriba, nunca buscamos hacia abajo. Por lo tanto, basta con preguntar que si la fila es mayor o igual que 0, es decir, no se ha salido todavía por aquí, por A. Yo llamo por abajo porque si esta es la posición 0, 1 y 2, esta es la parte de abajo. Esta sería la parte de arriba de la matriz. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué le llama a esta parte la de arriba? Porque es que a nivel de filas esta es la 0, 1, 2, es decir, las filas van creciendo, ¿sí? No se confundan. Yo sé que ahí en el gráfico esta es la parte de abajo y esta es la parte de encima, pero no confundan esa parte. Es decir, tercer caso, se salió la columna para acá, pero todavía está, la fila es o 0, o 1, o 2. Por lo tanto dice, mientras el índice fila sea mayor o igual que 0, estamos todavía dentro de una fila válida. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Se salió para acá, traer, y la columna toma el valor de la primera columna, 0. Cuarto y último caso, se desbordaron tanto las filas como las columnas, es decir, las filas se pasaron por debajo de 0, ya están por aquí, y las columnas pasaron para allá. Estoy en esta esquina. Ese caso se comportaba igual que el caso en el que estaba ocupado. Por lo tanto, baje 2 filas y regrese una sola columna. Aquí hay un error, chiquillos. Yo lo voy a corregir porque todo este material, tanto las láminas como los programas, quedan para descarga. Aquí hubo un error. Era igual aquí, me estoy dando cuenta. Mire, el 3 saltó para acá, baja, o sea, está ocupado, por lo tanto tiene que bajar, subir 1 y 2 filas, es decir, de la fila 0 pasa a la 1 y a la 2 y regresa una columna, pero regresar una columna era menor o igual 1, igual aquí. Ahora, ¿por qué las tengo con una estrellita? Porque esos dos casos se comportan igual. Entonces, si este programa yo después lo quiero mejorar, yo puedo hacer una pregunta un poco más elaborada, un poquito más compleja, y preguntar si la matriz está, si la posición está ocupada o se desbordaron simultáneamente fila y columna, haga esto. Y con eso me ahorro las dos últimas instrucciones. Pero lo quise hacer así separado para que sea más fácil de entender. Y se lo voy a mostrar de todas maneras cómo queda. Ojo, estoy pendiente con corregir que aquí es menor o igual, menos igual 1, menos igual 1. ¿Cómo hago para estas estrellas meterlas en una sola? Así. Digo, si la matriz en la posición fila-columna está ocupada, pero tengo que colocar un corchete, porque si yo no coloco ese corchete, Python va a comparar la primera condición, es decir, va a comparar esto con esta. Y yo no quiero que me compare esto con esto. Yo lo que quiero es que el resultado de aquí, este primero, se compare con un O contra el resultado de todo lo que hay dentro del corchete. Ustedes pueden usar corchete o pueden usar paréntesis, pero tienen que especificar que queremos que se resuelva todo lo que esté ahí. Y si ocurre esto o bien ocurre esto, entonces súmele 2 a la fila
y regrese una columna. De vuelta me quedó aquí el errorcito, pero me comprometo a corregir esto para que cuando lo descarguen no tengan problema. El programa no tiene esa falla, eso sí se lo puedo asegurar. Bueno, vámonos a ver el código. Llegamos al código. Importamos NumPy porque es mucho más fácil trabajar las matrices con NumPy. Bueno, aquí piden que hacer un programa que genere la matriz mágica. Aquí hay un ejemplo. Y he decidido trabajarla global para no complicarme ahora en el tema del pase de parámetros, sino dedicarme más a lo que es la lógica de resolver el ejercicio. Si quieren ustedes, como a modo de práctica, lo pueden hacer luego trabajando la matriz, pero local, aquí donde dice generar la matriz, ahí la pueden hacer. Y luego, como hay que imprimir la matriz, tendrán que pasarla como parámetro. Sería un ejercicio interesante, ¿sabes? Bien, yo la declaré global para no complicarme en este caso con el pase de parámetros, que no tiene tampoco complicación, ¿no? Mire, como aquí empiezan las funciones, Python viene bajando. Aquí se define la matriz, se define porque se declara y a la vez se llena de ceros. Esto lo vimos en la clase pasada. Estoy creando una matriz 5×5, llenándola de ceros y es de tipo entera. Al conseguir la primera función, Python se la salta, pero todas, y llega hasta lo que se llama el cuerpo principal del programa. ¿Qué es el cuerpo principal? Es lo que esté debajo de la última función. La última de arriba hacia abajo o la primera de abajo hacia arriba. Aquí. Bueno, aquí lo que hay es un llamado a main. Main limpia la pantalla y llama a generar matriz. Generar la matriz mágica. Y veamos aquí qué tiene la matriz generar mágica. Tiene algunas cosas muy interesantes, ¿saben? Para yo saber las dimensiones de la matriz, una matriz NumPy, escribo el nombre de la matriz que se llama matriz mágica y hago uso del método shape. Shape, se pronuncia shape. Y quiere decir, shape en inglés quiere decir figura. Bueno, esto me da la figura de la matriz, es decir, me dice cuántas filas y cuántas columnas. En otras palabras, me devuelve las dimensiones. Pero me las devuelve como una tupla, que solo tiene dos valores. El primer valor va a indicar las filas de esa matriz y las columnas. Pero ojo, esta instrucción me devuelve la cantidad física, es decir, me va a devolver 5×5, no 4×4. Yo después tengo que adaptarlo. Entonces, esa tupla que tiene dos valores está aquí dentro de la variable dimensiones. ¿Cómo lo adapto a Python? Digo que para acceder a una tupla, recuerden que las tuplas se podían indizar, es decir, colocarle un índice. Por lo tanto, con el valor 0 le llego al primer valor, el de la fila, y con el índice 1 le llego al segundo valor, que son las columnas, y a cada uno le resto 1, tanto a las filas, a las columnas. Ahora, total de filas es 4 y total de columnas es 4. ¿Cómo llego a la primera fila de una matriz? Colocándola en 0. Entonces ya tenemos el primer índice, fila 0. El segundo índice lo obtengo dividiendo entre 2, pero tomando la división entera. Mira, esto obvia las fracciones, me toma solo la parte entera. Y el contador empezó desde 0. Aquí hay un comentario que por ahora vamos a ignorarlo. El mientras el contador sea menor, dijimos que era estrictamente menor. Pero ustedes dirán, bueno, otra vez aquí dimensión sub 0, dimensión sub 1, que eso era para llegarle a este valor y a este valor, es decir, para llegarle al 5 y al 5. Ustedes se preguntarán, bueno, pero si ya tiene el total de filas y el total de columnas, ¿por qué no lo usó aquí? Pues no, porque aquí ya esto lo llevé al estilo Python y si yo lo colocara aquí, el producto de total de filas por total de columnas sería 4×4, 16 y estoy dañando el proceso porque esta no es una matriz 4×4, es 4×4 a nivel de Python, pero eso es otra historia. La matriz físicamente es una matriz 5×5. ¿Y cómo recupero yo el 5 y el 5? Bueno, puedo hacer uso del mismo shape. ¿Sí? Yo le pudiera poner ahí estos índices, pero para no alargar la historia, sigo trabajando con dimensiones. Dimensión sub 0 me va a dar 5. Dimensión sub 1 me va a dar el otro 5. Por lo tanto, eso fue lo que coloqué aquí para que sea 5×5, 25. Ojo con esto. Este video, si no lo entienden, esta clase tienen que volver atrás el video hasta que lo entiendan, porque esta parte tal vez se torne un poquito confusa.
Entonces ya entendimos por qué yo no puedo colocar aquí en este producto total filas por total columnas, porque esto ya está a nivel de 4x4 y no me sirve, porque mi matriz es 5x5. Para eso tengo que recurrir a las dimensiones originales como me las entregó el método Shape. Bien, dicho eso, entonces lo primero era incrementar el contador y guardarlo dentro de la matriz mágica. Aquí vienen ya el proceso en sí de moverme hacia la posición inmediata superior derecha, que lo vimos fácil. Era restarle 1 a la fila y sumarle 1 a la columna. Aquí están los 4 casos. Mire, el orden no importa. El orden, el que ustedes evalúen primero no importa. Lo importante es que los evalúen todos, los 4. Veamos qué pasa aquí. El caso 1, se desbordó la fila pero las columnas no. ¿Cómo se hace eso? Si la fila es igual a -1, o yo pudiera decir también que si es menor que 0, creo que así lo expliqué, así lo voy a dejar. Es igual. Si se hizo menor que 0, quiere decir que vale -1. Bueno, si la fila es menor que 0, pero la columna todavía está dentro del rango del total de columna, ahora sí, total de columnas en modo Python. Eso sería el caso 1. ¿Qué hago yo cuando se desborda la fila pero no se desborda la columna? La fila se va hasta la última. ¿Y cuál es la última? Lo que haya en total de filas, es decir, se va a la última fila. Así de sencillo es. Pero ¿qué pasa si no? Caso 2. Si es la columna la que se excedió, nos salimos por la derecha, pero la fila todavía está dentro del rango, es decir, de 0 hacia arriba. Se desbordó la columna, pero las filas no. En ese caso nos íbamos por la misma fila hasta la primera columna 0. ¿Qué pasa si no fue ninguno de los anteriores? Preguntamos si de vuelta se desbordó la fila y de paso también se desbordó las columnas. Cuando se desbordaban las dos, que era arriba en la esquina superior derecha, ¿recuerdan? En ese caso había que bajar 2 filas y restarle 1 a la columna. Por eso yo les dije que aquí sí estaba bien. Yo me equivoqué allá al momento de transcribir. Un lapsus mental. Pero ¿qué pasa si tampoco fue ese caso? Quedaría el último, que es cuando está ocupado. ¿Cómo se pregunta? Si la matriz en la posición fila-columna es distinto de 0, si hay algo en alguna celda de la matriz que sea distinto de 0, es porque ya es un número de la serie. En ese caso se comporta igual a este. Mire. La fila se le suman 2 y a la columna se le resta 1. Yo lo hice así para que quede más legible, pero si ustedes quieren ahorrarse estas 2 instrucciones, pongan, como yo les expliqué allá en las láminas, un OR y ponen entre corchetes esta condición. Bien, y ahí ya la matriz quedó generada. Entonces, volvemos al terminarse una función, al terminarse la función generar matriz mágica, vuelve al punto de retorno, que es este, y aquí entonces pasa a la siguiente, que es mostrar la matriz, que la tengo aquí. Es muy sencillo, pongo un print que diga esto es una matriz mágica y ustedes tienen que saber que para recorrer un vector o un arreglo de una dimensión se necesita un solo índice, por lo tanto un ciclo, que por comodidad, conveniencias de todo punto de vista, el ciclo que se recomienda es el for. Igual para un arreglo de 2 dimensiones o una matriz, el for. Pero se necesitan 2 índices. Aquí ustedes lo vieron, mire. Aquí donde estamos, aquí, mire, necesito 2 índices, fila y columna. Bueno, entonces como la mejor forma de recorrer una matriz es con un for, yo recorro al for in range. Tengo que recorrer la matriz. ¿Por qué coloqué aquí matriz mágica sub 0? Porque recuerdan que el range no llega hasta este valor, sino hasta ese valor -1. Pero yo se lo puedo cambiar a ustedes por total. A ver, no puedo usar total filas, ni puedo usar, amigos míos, total columnas, porque son variables locales. Ojo, si yo hago uso aquí de total filas, primero que el editor me la reconoce como un error. Mira, me está diciendo aquí arriba que hay un errorcito. Por eso es que tuve que recurrir a shape sub 0. Recuerden que shape sub 0 es lo mismo que decir dimensiones sub 0, pero como esta variable también es local, muchachos, yo no la puedo usar. ¿Y por qué? Ustedes dirán, bueno, pero este hombre sí complica las cosas. No,
Así pensaba yo de mis profesores en la universidad y resulta que de esos que me ponían la cosa bien complicada fue de quienes realmente aprendí. Lo hice así, declarando todo esto local para verme obligado aquí a trabajar la otra forma. ¿Cuál es la otra forma de yo llegarle a dimensiones sub-cero? De vuelta, haciendo matriz mágica, punto shape, sub-cero. Con eso le llego al total de filas que tiene esa matriz. Y en el otro for le voy a llegar hacia matriz mágica, punto shape, sub 1 para las columnas. Bien, ahora analicemos los dos for. Esta instrucción quiere decir que antes de mostrar los datos de cada fila, salte a la siguiente línea, ¿sí? Para que me vayan quedando cada línea una debajo de la otra. Y en el segundo for, él se queda aquí mostrando todo esto. Hasta que no termina, no pasa a la siguiente fila. Es muy sencillo. Yo digo, arranque en columna y el range, ya lo explicamos que es para recorrer las columnas. Y el print, hago uso de la cadena F, que es una forma de imprimir. Y voy a mostrar la matriz mágica en la fila con la columna que a mí me hayan especificado. ¿Y qué quiere decir esto? Lo hemos estado viendo. Esto quiere decir que cada valor se va a mostrar en un espacio de 6 caracteres para que todo quede derecho. Ahora, después que lo explique y lo veamos correr, vengo y lo quito para que vean lo horriblemente feo que va a salir. ¿Y qué quiere decir el signo mayor? Que los números me los alinee a la derecha. Ajá. Entonces, en un espacio de 6, los números van a estar alineados a la derecha. ¿Y qué quiere decir el AND? Siempre que vean un AND dentro de un print, quiere decir que le estamos indicando a Python que no salte. Al escribir un valor, no salte de línea, porque si no me los mostraría todos hacia abajo, como una lista, una tira ahí. No, yo quiero que todos salgan en la misma línea, con la excepción de que cuando cambie de fila, aquí sí, mire, salta de línea. Mientras tanto, quédese en la misma. Y esto no es ni siquiera un espacio en blanco, esto es un vacío, para indicarle que se quede en la misma línea. Bien, una vez que se termina de mostrar la matriz mágica, vuelve al punto de retorno, que es este. Bueno, aquí le metí yo un saltar línea, no sé para qué es, para que no me quede pegado al signo mayor de la consola. Vamos a verlo correr. Mire, esta línea que se muestra aquí, antes del signo mayor que está en la consola, ese es este. Bueno, entonces vamos a correr el programa. Y esa es la matriz mágica. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, debajo 6, 7, 8, baja 9, 10, ocupado se devuelve 11, 12, 13, 14, 15. Para acá no sirve, baja 2, se devuelve 16 y así. Me doy cuenta que está bien porque el primer valor está aquí y en el otro extremo está el valor máximo. Bueno, mis amigos estudiantes, este es un programa interesantísimo. No quise meterle aquí el pase de parámetros para no enredar un poquito más la cosa, pero luego ustedes lo harán cuando ya lo entiendan. Este es un programa que no se entiende así de buenas a primeras. Tienen que empezar por revisar el análisis, hacerlo usted mismo en papel, agarrar una cuadrícula y una matriz y tratar de llenarla. Cuando ya lo llenen a mano, quiere decir que ya lo entendieron. Entonces revisan el pseudocódigo que yo hice y después se vienen y ven la parte acá de la programación. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.